La lluvia caía con una furia insólita, como si el cielo mismo quisiera limpiarlo todo, como si supiera lo que estaba por ocurrir. Estaba parada bajo el alero del porche, con mi bolso apretado contra el pecho, sintiendo el agua helada que me escurría por el cuello y se metía por las mangas del suéter de lana que yo misma había tejido hace años. Patricia estaba allí, firme, con los brazos cruzados, el ceño fruncido, la boca tensa, como si la sola presencia de mi cuerpo le ofendiera. Y entonces lo dijo, frente a la puerta entreabierta, con Bianca detrás, mirando sin entender. «Ya, pasaste tu hora aquí, mamá. No eres más bienvenida». No gritó, no hizo escándalo, fue peor. Lo dijo con calma, con esa frialdad que hiela los huesos más que cualquier tormenta. Dio media vuelta, tomó mi bolso y lo arrojó fuera, sobre el lodo empapado de la vereda. Cerró la puerta. La trancó. Me quedé ahí, mojándome, sin palabras, sin un grito, sin una súplica. Nadie dijo nada, nadie salió, nadie preguntó por qué. Los vecinos, algunos asomados por las ventanas, fingieron no ver. Bianca se quedó adentro. Y yo simplemente me quedé quieta, mirando la puerta cerrada como si todavía no entendiera lo que acababa de pasar. Como si todavía creyera que iba a abrirse, que todo era un malentendido, un impulso, una rabieta. No lloré, ni ahí ni después. Caminé hasta el banco de la parada del colectivo, con las zapatillas mojadas haciendo chof chof contra el barro, con el bolso empapado y mis papeles importantes ya arruinados. Me senté y miré el suelo. Y ahí me quedé, por horas. No podía moverme, ni pensar, solo recordar. Recordé la primera vez que Patricia me dijo «mamá» con voz clara, cuando apenas tenía 2 años. Recordé su carita llena de chocolate, el día que le horneé su primer pastel de cumpleaños. Recordé cómo corría por esta misma vereda con los zapatos que yo le remendaba cada semana. Recordé mis manos, mis pobres manos, peladas por el azúcar y las hornallas, horneando de madrugada mientras ella dormía para poder pagarle la escuela. Recordé mi juventud desaparecida entre masa, detergente y silencio. Recordé las veces que no comí para que ella tuviera almuerzo completo. Recordé las veces que me dolía el cuerpo entero, pero igual me levantaba a las 5 para empezar a cocinar los pasteles que vendía en la feria. Recordé cómo dejé de cortarme el cabello para ahorrar, cómo cosí cada cortina de la casa, cómo tejí cada manta, cómo lavé con mis propias manos cada una de sus frazadas cuando tenía fiebre, y cómo jamás, ni una sola vez, le reclamé nada, porque una madre da, una madre no espera, una madre ama. O eso creía yo. Hacía 2 meses le había cedido la casa. Me lo pidió con una lágrima colgando del ojo, diciéndome que necesitaba estabilidad para Bianca, que el banco los estaba presionando, que Tiago había perdido el trabajo, que no sabían qué hacer. Yo les creí, como siempre. Firmé los papeles, entregué el título. No me fijé en detalles. «Es tu casa también, mamá», me dijo. «Solo es para protegerla, para no perderla. Vas a seguir viviendo aquí con nosotras, como siempre». Y yo sonreí, porque me sentí parte, porque me sentí útil, porque me sentí madre, porque quizás por un instante creí que me veían. Qué ingenua fui. Esa noche dormí en el sofá de mi amiga Mónica. No quise incomodar, no quise hablar. Ella me miró con esos ojos de quien sabe más de lo que dice. Me preparó una taza de té con canela y me dejó una manta suave sobre las piernas. Me sentí vieja, rota, invisible, como un adorno antiguo que ya no pega con los muebles nuevos. Durante días no salí del cuarto. No tenía fuerza, pero sí tenía recuerdos. Y en ellos encontré las pistas de algo que no había querido ver.
las frases sueltas de Tiago, sus llamadas a escondidas, las veces que Patricia evitaba mirarme a los ojos, el cambio en la actitud de Bianca, como si le hubieran pedido que me ignorara. Empecé a recordar, a atar cabos, a ver con otros ojos, y cuando abrí el bolso empapado y vi el contrato, manchado pero aún legible, algo en mí se quebró, y al mismo tiempo, algo se encendió. No era rabia, no era venganza, era claridad. Fui al fondo del armario de Mónica y saqué una caja de metal donde guardaba papeles importantes. Saqué el certificado de usufructo vitalicio que, por suerte, mi viejo abogado Alfredo me había insistido en incluir cuando cedí la casa. Él, con su voz pausada y ojos tristes, me había dicho: «Olinda, no firmes sin asegurar su lugar. La gente cambia». Y yo, aunque sin creerlo, le hice caso. Esa firma, ese documento, fue lo que me salvó. Empecé a planear, sin decir nada, con la misma paciencia con la que tejía mantas. Contacté a Alfredo, le conté todo, le mostré mensajes, guardados. Una nota de voz que Tiago me había mandado por error, hablando con alguien más sobre quitarle la casa a la vieja. Conversaciones con Patricia que, con frialdad quirúrgica, mostraban que todo había sido premeditado, que nunca quisieron compartir, solo quedarse con lo que no era suyo. Con Alfredo iniciamos el proceso para revocar la cesión por vicio de consentimiento. Él se encargó de todo. Pero yo necesitaba ver, necesitaba saber. Así que sin que nadie lo supiera, activé las cámaras de seguridad que todavía estaban conectadas a mi cuenta. Desde el celular viejo que Mónica me prestó, observaba la cocina, la sala, los pasillos, los rostros, y ahí estaban. Tiago revisando papeles con cara de furia, Patricia llorando, no de arrepentimiento, sino de frustración. Bianca parecía confundida. Escuchaba, no hablaba. Y una noche la vi salir al porche, mirar al cielo y llorar, en silencio, como yo lo había hecho tantos años. Fue entonces cuando entendí que ella sí veía, que aún había algo puro, algo que no habían podido ensuciar. Pero el momento más duro llegó cuando Patricia apareció en casa de Mónica, golpeando la puerta, con ojos desorbitados y voz quebrada. No de culpa, de ira. Gritó mi nombre, me pidió explicaciones, me acusó, me llamó traidora. «¿Cómo pudiste quitarnos la casa?», dijo. Y yo no grité, no lloré. Solo le mostré los papeles, las grabaciones, el contrato de usufructo, las pruebas, una por una, en silencio. Y por primera vez en su vida, Patricia no tuvo nada que decir. Patricia se quedó helada, con los ojos clavados en el contrato, como si no pudiera comprender lo que estaba viendo. Su respiración se aceleró, sus labios temblaron. La vi mirarme como si fuera otra persona, como si por primera vez descubriera que yo no era una figura decorativa, ni una sombra callada en la cocina, sino una mujer que pensaba, que observaba, que sabía. Yo no dije nada, solo la miré, como se mira una herida vieja, como se mira una puerta que se cierra. «Esto no es justo», murmuró. «Vos no entendés lo que estamos pasando». «Lo entiendo», respondí por fin, con una calma que me sorprendió. «Lo entendí desde que me echaste a la calle bajo la lluvia. Desde antes». Ella bajó la vista. No lloró. No pidió perdón. Solo murmuró algo inentendible y se fue, casi corriendo, como si el aire de esa casa le pesara. Yo me senté despacio. Mónica me trajo una taza de té. Alfredo me miró con respeto, y por un momento sentí algo parecido a dignidad, pero aún no estaba terminado. Los días siguientes fueron un desfile de llamadas, mensajes, intentos de manipulación. Tiago, más agresivo,
Intentó que yo firmara un acuerdo por las buenas. Me ofreció dinero. Me ofreció silencio. Me dijo que la prensa podía enterarse, que podía hacerme quedar como una loca senil. Le respondí con un audio de su propia voz, el mismo donde planeaba vender la casa en secreto. No contestó más. Mientras tanto, Bianca empezó a escribirme. Primero mensajes tímidos, como si no supiera si tenía permiso para hablarme. Abuela, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Te extraño. No respondí de inmediato, no por orgullo, sino porque necesitaba saber si era genuino. Una tarde me envió una foto de la taza azul que le gustaba usar en mi casa, con un texto que decía: «Todavía está donde la dejaste». Entonces respondí: «Yo también te extraño». Comenzamos a hablar todas las noches, pequeñas cosas, recuerdos, canciones, recetas. Me preguntaba cómo hacer el relleno de pastel de manzana. Me contaba cosas del colegio. Me decía que no entendía por qué su mamá me trataba así. Yo no la culpaba, nunca la culpé, porque los niños no nacen con odio, se les enseña. En paralelo, el proceso legal avanzaba. Alfredo fue claro. Podíamos revertir la cesión por dolo. Las pruebas eran contundentes, pero el proceso llevaría meses. Aún así, ya teníamos medidas cautelares, y eso significaba que Patricia y Tiago no podían disponer de la casa, ni alquilarla, ni venderla, ni tocar un solo clavo sin autorización. Eso los desquició. Una noche, mientras miraba las cámaras, vi algo que me partió el alma. Bianca estaba sola en la cocina, revolviendo una olla. Estaba haciendo mi sopa de lentejas. Me di cuenta por los ingredientes, por la forma en que removía, incluso por la manera en que olía la cuchara, como hacía yo. En el fondo se escuchaban gritos. Tiago discutiendo con Patricia, palabras duras, injustas. Y ella, mi nieta, aguantando todo eso con una madurez que me dolió. Entonces lo supe. Ya no era cuestión de casas. Era cuestión de proteger lo que aún quedaba en pie. A la mañana siguiente llamé a Bianca. Le pedí que viniera a visitarme, a escondidas. Mónica aceptó sin dudarlo. Y cuando la vi cruzar esa puerta, con su mochila colgada del hombro, los ojos húmedos y los labios apretados, sentí que todavía había algo en este mundo que valía la pena. Nos abrazamos, lloramos. No dijimos mucho. No hacía falta. Durante semanas vino cada tarde. Aprendió a hacer empanadas, bizcochos, mermeladas. Me hablaba de sus sueños, de su miedo a parecerse a su madre, de su rabia contenida. Yo solo la escuchaba. Le decía que no era su culpa, que no estaba sola, que siempre, siempre iba a tener un lugar conmigo. Una tarde, mientras amasábamos juntas, me miró con esos ojos grandes y sinceros y me dijo: «Abuela, vos no sos invisible. Yo te veo. Siempre te vi». Y algo en mí, algo que llevaba años, roto, empezó a pegarse otra vez. Patricia, por supuesto, no lo soportó. Al enterarse de nuestras reuniones, se presentó en la casa de Mónica sin avisar. Gritó, amenazó, dijo que yo estaba manipulando a su hija. Bianca, que estaba adentro, salió al porche y se paró frente a ella. «No te está manipulando», dijo, «me está cuidando, como vos ya no sabés hacerlo». Fue la primera vez que la vi hablarle así. Patricia se quedó muda. Tiago no apareció más, se distanció, como si ya supiera que el castillo que había construido se desmoronaba. Y entonces llegó la resolución judicial. La cesión de la casa fue declarada nula. El juez reconoció que hubo engaño, presión emocional y dolo. La propiedad volvía a mi nombre. Pero yo ya no quería vivir allí, no por resentimiento, sino porque ese lugar ya no olía a hogar,
Decidí venderla. Compré un pequeño departamento cerca del mar. Modesto, soleado, tranquilo. La mudanza fue simbólica. Bianca me ayudó a empacar. Cada objeto tenía una historia. Cada taza, cada manta, cada foto. Elegimos juntas qué llevar, qué dejar atrás. No lloré. Solo agradecí. A la casa, a sus paredes, a su techo, por haberme cobijado tantos años. Pero era hora de empezar de nuevo. Patricia no volvió a llamarme, y yo no la busqué. Tal vez algún día lo entienda, tal vez no, pero ya no era mi responsabilidad cargar con su dolor. Con el tiempo, Bianca se mudó conmigo. Dijo que prefería un cuarto pequeño conmigo antes que una casa grande llena de gritos. Volvió a estudiar con ganas. Me ayudó a abrir una tienda online de pasteles. Aprendimos a usar las redes sociales. Nos reíamos, cocinábamos, llorábamos, sanábamos. Una tarde me mostró una carta que había escrito para mí en secreto. Decía: «Gracias por no rendirte. Gracias por ser fuerte. Gracias por mostrarme que una mujer puede ser silenciosa, pero jamás débil». Y entonces supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. El sonido del mar se convirtió en parte de mi rutina. Al principio me despertaba sobresaltada en la madrugada, como si aún esperara los pasos de Patricia por el pasillo, los portazos, las miradas vacías. Pero con los días, mi cuerpo empezó a desprogramarse del miedo. El aire marino tibio y salado comenzó a entrar en mis pulmones como un bálsamo. Dormía con las ventanas abiertas. A veces me despertaba antes del amanecer y veía la luz anaranjada pintando las paredes. Ya no soñaba con la lluvia. Ya no me veía a mí misma de pie en la vereda, empapada, mirando una puerta cerrarse. Bianca empezó a tener otra postura, más firme, más suelta. Se reía con el cuerpo entero. Había algo en ella que florecía. Hacíamos paseos los domingos. Tomábamos helado en un banco frente al mar. A veces no hablábamos mucho. Solo estar era suficiente. Me preguntaba a menudo si algún día su madre entendería. Yo no le prometía nada. Solo le decía que algunas personas necesitan perderlo todo para mirar hacia adentro, y otras ni siquiera así. Una tarde de jueves, mientras preparábamos masa de tarta, me confesó que tenía miedo de parecerse a ella, que a veces, cuando se enojaba, escuchaba su tono, su forma. Me miró con los ojos llenos de pánico, como si eso la condenara para siempre. Le tomé las manos manchadas de harina y le dije despacio: «Vos sos vos, Bianca, y lo que aprendiste, podés desaprenderlo. No estás condenada. Nadie lo está». Esa noche lloró dormida. La abracé, como cuando era chiquita y venía corriendo a mis brazos porque Patricia le había gritado por cualquier cosa, porque había dejado un juguete en el suelo, porque había reprobado una prueba, porque tenía una manchita en la ropa. A veces, los golpes no son físicos, son palabras, ausencias, desprecios. Yo cargué con muchos, años enteros, pero eso ya no iba a pasar con ella. Una semana después, Mónica me trajo un sobre. Era de Alfredo. Adentro había copias de mensajes, audios y correos electrónicos entre Tiago y un agente inmobiliario. Hacía más de un año que venían intentando vender la casa sin avisarme. Querían usar mi nombre, mis documentos, incluso falsificar una firma. Cuando la resolución judicial anuló todo, el agente quiso salvarse y envió todo al abogado para protegerse. Fue como ver la estocada final, el plan completo, la traición completa. No me sorprendió. Ya no dolía, pero sirvió para cerrar el círculo. Alfredo me pidió permiso para presentar los documentos en una acción penal contra Tiago. Dije que sí, no por venganza, sino porque alguien tenía que poner límites. Yo ya no era la señora que se callaba.
la que aceptaba humillaciones para no romper la familia, porque esa familia, si alguna vez existió, había sido unidireccional. Yo dando, los demás tomando, sin pausas, sin gratitud, sin freno. Bianca, al enterarse, quiso saber todos los detalles. Le mostré las pruebas, no para que odiara, sino para que viera, para que entendiera que el amor, cuando no se acompaña de respeto, no es amor, es dependencia, y ella tenía que liberarse de eso. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de Patricia, corto, frío. Decía: «Necesito hablar, por favor». Dudé. Respiré hondo. Respondí: «Solo si estás dispuesta a escuchar. Quedamos en encontrarnos en un café a 2 cuadras del departamento». Bianca no quiso venir. Dijo que no estaba lista, y yo tampoco insistí. Cuando llegó, Patricia parecía otra. Ojeras profundas, el pelo recogido con descuido, la mirada baja. Se sentó frente a mí como si le pesara el cuerpo. No me abrazó, no me pidió perdón, solo me miró. Y después de un silencio eterno, dijo: «¿Por qué hiciste todo esto?». La pregunta me atravesó, no por el contenido, sino por el tono. Como si aún no comprendiera que el daño no había comenzado con mi defensa, sino con su abuso. «Lele», respondí con voz firme, sin elevar el tono. «Porque un día me di cuenta de que yo también merezco vivir en paz, de que tengo derecho a no ser usada, a no ser maltratada, a tener una casa sin miedo, a tomar un té sin escuchar gritos, porque no te debía mi vida, Patricia. Era tu madre, no tu sirvienta». Ella bajó la mirada. Jugaba con la cucharita del café como una niña castigada. «Yo no supe hacerlo mejor», susurró. «Vos siempre me hiciste sentir menos». Ahí estuvo. La frase clave. El nudo central de su resentimiento. No era que yo la hubiera abandonado. Era que mi presencia, silenciosa y constante, le recordaba todo lo que no había podido ser. «No fue mi intención hacerte sentir menos», dije suave. «Pero tampoco era mi culpa si no podías verme sin sentirte atacada. Yo te di todo lo que tenía, lo sabes. ¿Y ahora?», preguntó casi con miedo. «¿Qué queda entre nosotras?». La miré largamente. Me vi reflejada en sus ojos, más joven, más rota, más confundida. «Queda lo que estés dispuesta a construir, pero no puedo hacer todo el trabajo yo». Esta vez, no. Patricia no respondió. Se levantó despacio. Me miró como si quisiera decir algo más, pero no encontró las palabras. Se fue, sin escándalo, sin abrazos, sin perdón. Esa noche Bianca me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, aliviada, porque a veces el cierre no viene con reconciliación, a veces viene con claridad. Los meses pasaron. Bianca terminó el colegio. Hizo un dibujo nuestro en la playa. Lo colgamos en la cocina. Mónica vino a visitarnos con su nueva pareja. Alfredo se jubiló. Yo abrí una cuenta de redes donde comparto recetas y memorias. Me siguen más de 10.000 personas. Mujeres como yo, invisibles que decidieron no serlo más. Una tarde, mientras barría el balcón, vi a Patricia parada en la esquina. No cruzó, no saludó. Solo me miró desde lejos, como quien observa una casa que ya no es suya. Le sostuve la mirada. No había rabia, ni pena, solo un entendimiento silencioso. El tiempo no borra todo, pero sí acomoda. Bianca me abrazó por la espalda. Me dijo al oído: «Gracias por no dejar que me apagara». Y supe sin ninguna duda que lo había hecho bien. Las estaciones comenzaron a cambiar. El calor húmedo del verano se volvió más suave y una brisa fresca empezó a colarse por las rendijas del departamento.
Bianca había empezado sus clases en la universidad. Estudiaba psicología. Cuando me lo dijo por primera vez, pensé en silencio. Va a sanar el mundo porque quiere entender lo que a ella casi la rompió. No lo dije en voz alta, pero creo que lo sintió igual. Se notaba en su forma de caminar, en cómo tomaba apuntes hasta en los manteles de papel del bar donde estudiaba. Había fuego en sus ojos, y esta vez no era enojo, era hambre de verdad. Cada mañana preparábamos mate antes de que ella saliera. Yo seguía levantándome temprano, no porque tuviera obligaciones, sino porque el cuerpo no olvida tan fácil los años de rutina. Me quedaba mirando el mar desde la ventana, con la tetera humeando y el eco de mis pensamientos flotando en el aire. A veces pensaba en Alfredo, seguía en contacto. Me enviaba actualizaciones sobre el juicio penal. Tiago había intentado evitarlo, pero los documentos eran contundentes. Falsificación de firma, uso indebido de propiedad, intento de estafa. Yo no quería verlo preso, no lo deseaba, pero tampoco iba a detener el proceso. Esa era su consecuencia, no la mía. Un día sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y me encontré con Mónica, agitada, con la cara roja de enojo. ¿Lo sabías?, dijo sin saludar. ¿Sabías lo que pasó con Tiago? Asentí sin decir nada. Me hizo a un lado y entró como un vendaval. Está en domiciliaria. No puede salir del edificio. Le pusieron tobillera. ¿Y vos ni una palabra? Me senté en el sillón. La miré con calma. Él lo eligió. Yo no. Vos lo arruinaste. Vos y tu orgullo. No, Mónica. Lo arruinó la soberbia. La mentira. Pensar que porque alguien es madre tiene que darlo todo sin recibir respeto. Ella respiró hondo. Estaba a punto de llorar, pero no lo haría delante de mí. Jamás lo había hecho. ¿Sabes lo que es tener a tu marido encerrado, mirando por la ventana, como un perro? Sí, le dije, porque yo también estuve encerrada, años, en mi propia casa, invisible, silenciada, y nadie vino a preguntarme cómo me sentía. Se quedó en silencio largo rato. Después bajó la cabeza. No lo puedo perdonar, pero tampoco sé cómo vivir así. Bianca me bloqueó. Me odia. Dice que fui cómplice. Lo fuiste. Era mi familia. No podía tirarlo todo por la borda. ¿Y yo qué era, Mónica? Silencio. Lagrimeo en los ojos, pero sin soltar una sola lágrima. Yo te cuidé cuando te enfermaste. Te llevé al hospital cuando ni Patricia quiso acompañarte. Te cociné. Te lavé la ropa. ¿Y todo eso desapareció cuando te pedí ayuda? Tenía miedo, confesó. Siempre tuve miedo de quedar sola, de que Tiago me dejara, de que me culpara. Vos eras fuerte. Él, no. No, Mónica. Yo no era fuerte. Me hice fuerte para sobrevivir, pero no me ayudaron. Me arrastré sola, y aún así, me usaron hasta el final. Mónica lloró en silencio. Se sentó. Se limpió los ojos con un pañuelo arrugado. ¿Y ahora qué hacemos? Vos decidís. Yo no guardo rencor, pero no pienso abrir la puerta para que me lastimen otra vez. Se quedó un rato más. Me abrazó antes de irse. Por primera vez en años, me abrazó con los brazos completos, como quien se agarra de un tronco en medio del naufragio. Después de eso, pasaron semanas sin novedades. Bianca se enfocó en sus estudios. Hacía terapia, escribía poemas, me mostraba los más duros. Yo lloraba por dentro, leyendo lo que mi nieta había callado tantos años. Abuso emocional, gritos, culpas, ausencia de ternura, pero también esperanza. Ella estaba creando una voz propia, y ya no tenía miedo de usarla. Un día, mientras doblaba ropa en el balcón, llegó un mensaje inesperado. Era de Tiago. Corto, preciso.
Necesito hablar con vos. Por favor, no por mí, por Bianca. Se lo mostré a ella. Me dijo que no quería verlo, que no estaba lista, pero me pidió que yo fuera, que escuchara, que después le contara. Dudé, no por miedo, sino porque no quería abrir puertas que ya había cerrado con tanto trabajo, pero accedí. Nos vimos en el patio interno del edificio donde cumplía la domiciliaria. Tenía la cara pálida, los ojos caídos, la barba crecida. Me saludó con un gesto torpe. No sabía cómo empezar. Al final soltó. ¿Cómo hiciste para seguir? ¿Cómo no te moriste de dolor? Sí me morí, le dije. Pero en silencio. Me mataron de a poco. Cada día que me ignoraban, cada vez que me usaban, me enterraron viva. Y me acostumbré a respirar bajo tierra. Tiago tragó saliva. No sabía dónde mirar. Pensé que lo estaba haciendo por ella, por Patricia, por mí, que esa casa era nuestra, que vos ya habías vivido tu parte. Mi parte era toda. Yo la construí, con mis manos, con mis años, con mi renuncia. Yo no sabía que eras capaz de hacer lo que hiciste, de defenderte así, porque nunca me viste. Siempre me tuviste delante, pero no me miraste. Se quedó en silencio. Me alcanzó un sobre. Era una carta, escrita a mano, para Bianca. Me pidió que se la entregara si ella aceptaba, que no quería forzar nada, que solo necesitaba decirle lo que nunca se atrevió. Volví a casa con el sobre en la cartera. Bianca lo miró, lo sostuvo, pero no lo abrió. Lo dejó sobre su mesa de luz. Dormimos en silencio esa noche. Al día siguiente, no estaba. Solo una nota suya. Fui al mar. Necesito pensar. Horas después, volvió con la cara quemada por el sol y los ojos más abiertos que nunca. Lo leí, dijo sentándose frente a mí. ¿Y? Está lleno de excusas. Pero hay algo honesto. Dice que está perdido, que se dio cuenta tarde, que no espera que lo perdone, que solo quiere que no lo odie para siempre. La miré. Le acaricié el pelo. ¿Y vos qué sentís? Siento que quiero seguir mi vida, que no quiero cargar con el rencor, pero tampoco quiero olvidarlo. No quiero repetir su historia. La abracé. Bianca estaba creciendo. Se estaba transformando frente a mis ojos, y me sentí orgullosa de haber sido testigo de su despertar. Los días se hicieron más livianos. Empezamos a decorar la casa con plantas, pintamos las paredes, compramos una tetera nueva. Bianca puso música. Rió. Yo cocinaba sin mirar la hora, sin miedo a equivocarme. Nadie me juzgaba. Nadie esperaba nada más que presencia. Una tarde, estábamos en la cocina cuando sonó el timbre. Era Patricia. No traía bolso, ni maquillaje, solo una expresión de agotamiento sincero. ¿Puedo entrar?, preguntó. Bianca la miró. Se quedó quieta. Respiró hondo. Solo si no venís a negar lo que hiciste. No, dijo ella bajando la mirada. Vengo a aceptar, no a discutir. Entró. Se sentó en silencio. No intentó tocar a su hija. No la abrazó. Solo la miró con un dolor nuevo. Un dolor de quien entiende, al fin, que el amor no se impone. Se cultiva. Y que lo que ella había hecho no era amar, era dominar. Bianca le ofreció un té, y durante más de una hora hablaron, sin gritos, sin reproches, solo con verdades. Yo las observé desde la cocina, y supe que no todas las familias se rompen para siempre. Algunas se quiebran para volver a armarse, distintas, más honestas. Cuando Patricia se fue, no hubo promesas, solo un gesto de cabeza, un gracias apenas audible.
y por primera vez sentí que algo dentro de mí, finalmente, descansaba. Las palabras pesan más cuando no se dicen a tiempo, y cuando finalmente se pronuncian, llegan con una mezcla de alivio y tristeza que no se parece a nada. En los días que siguieron a la visita de Patricia, Bianca no dijo mucho. No preguntó, no juzgó, no buscó culpables. Solo escribía, en libretas viejas, en servilletas, en los márgenes de sus apuntes. Su forma de entender el mundo era ponerlo en palabras. Yo, en cambio, cocinaba. Y me di cuenta de que hacía años que no lo hacía con ganas. Horneaba tortas que no pensaba regalar. Preparaba sopas espesas con hueso y verdura, de esas que se quedan en el cuerpo por horas. Había recuperado el placer de estar en mi cocina, la mía, donde nadie me corregía ni me empujaba, ni me juzgaba por no ser rápida, por no usar ingredientes caros, por no seguir recetas modernas. Volví a usar la olla de barro que había traído de mi pueblo, la misma con la que le cocinaba a Tiago cuando era chico, y me pregunté en silencio si él recordaría esos sabores. El juicio avanzaba. Alfredo me llamaba seguido para contarme los movimientos. Tiago seguía en prisión domiciliaria y sus abogados intentaban una mediación. Querían evitar que la causa llegara a una condena penal. Me ofrecieron un acuerdo. Él quedaría inhabilitado para administrar bienes por 10 años, pagaría una multa y se comprometería por escrito a nunca volver a contactar conmigo sin mi consentimiento. A cambio, yo debía retirar los cargos. Pensé mucho, no por él, sino por Bianca, por Patricia, por la historia de nuestra familia, que ya estaba manchada, pero aún podía tomar un nuevo rumbo. Acepté, no por perdón, por paz. Cuando le conté a Bianca, asintió sin palabras. Entendía. Ella también necesitaba cerrar capítulos. Esa noche me pidió que la acompañara a visitar a su padre. Me sorprendió. No por la intención, sino por la serenidad con que lo dijo. Ya no temblaba cuando lo nombraba, ya no se quebraba. Se estaba armando pieza por pieza. Me vestí con mi ropa más sencilla, una blusa de lino gastada, que siempre me hacía sentir cómoda. Bianca eligió un vestido liso, sin maquillaje. Fuimos en silencio. En el camino solo me pidió que no interviniera, que necesitaba hacerlo sola. Tiago nos recibió en la entrada. Estaba más delgado, pero con los ojos menos turbios, como si el encierro le hubiera quitado el ruido del mundo y lo obligara a mirarse. Bianca entró. Yo me quedé afuera, pero por el ventanal podía ver sus siluetas. No escuchaba las palabras, pero los gestos hablaban. Al principio Bianca cruzó los brazos. Él bajó la cabeza. Ella lo miró fijo. Después se sentó. Habló mucho. Usaba las manos. A veces se tocaba el pecho. Otras se llevaba los dedos a la frente, como si le doliera lo que decía. Tiago apenas levantaba la vista. Asentía. Tomaba agua. No se defendía. No la interrumpía. Algo en él se había rendido o entendido. Bianca se levantó. Lo abrazó brevemente. Él no reaccionó de inmediato. Solo al final, cuando ella ya lo soltaba, levantó una mano y le acarició el hombro. Ella no lloró. Salió caminando con paso firme. «No vine a perdonarlo», me dijo en el ascensor. «Vine a decirle que no lo voy a cargar más. Su vergüenza ya no es mía». Sentí un orgullo silencioso, como una flor que crece en la grieta de una vereda rota. Bianca estaba floreciendo. Los meses pasaron. Patricia empezó a llamarla de vez en cuando. No todos los días, no con insistencia. A veces solo para preguntarle cómo estaba, o para contarle que había cambiado de trabajo. Bianca escuchaba, respondía con educación, pero sin intimidad. No había odio, solo distancia, un límite que ella misma había elegido, y que yo respetaba profundamente. Yo, por mi parte, volví a conectar con Cristina, mi vieja amiga del club.
La que siempre decía la verdad sin filtro, pero con amor. La invité a tomar el té. Se sentó en la cocina, olió mi sopa y dijo: «Volviste a ser vos. Se te nota en la piel». Nos reímos. Le conté lo que había pasado. No todo, solo lo suficiente para que entendiera el fondo. Cristina me miró seria. «Tenés suerte de tener a Bianca. No todas tenemos a alguien que nos vea así, desde tan joven». «Bianca me salvó», le dije. «Me sacó del olvido. Me recordó que estaba viva». Una tarde, mientras regaba las plantas, vi a Bianca sentada con su cuaderno, escribiendo en la terraza. El sol le daba en la espalda. La luz jugaba con su pelo. Me acerqué. Me ofreció leer lo que escribía. Era un relato corto, una ficción, pero claramente inspirada en nosotras. Una mujer mayor que entrega su casa, es expulsada por su familia y luego reconstruye su vida con la ayuda de su nieta. Pero en la historia, la casa tenía un jardín mágico que solo florecía cuando la mujer volvía a caminar descalza por él, y cada flor representaba una memoria recuperada. Le pregunté si pensaba publicarlo. Me dijo que sí, que había decidido dedicar su vida a contar historias de mujeres silenciadas, que quería crear un espacio donde otras como yo pudieran contar sus experiencias sin vergüenza, sin culpa. «Vos me diste la raíz», me dijo. «Ahora quiero ayudar a que otras florezcan». Lloré, no de tristeza, de gratitud, porque entendí que todo el dolor que había vivido, todas las traiciones, los silencios, los abusos, no habían sido en vano, habían sido parte del camino para llegar hasta ahí. Una semana después, recibí una carta por correo, sin remitente. Era de Patricia. No sabía que ella aún escribía a mano. La carta era corta, pero honesta. Decía que había empezado terapia, que había reconocido sus errores, que se había dado cuenta de cuánto daño había causado al priorizar la imagen, la comodidad, el control, y que no esperaba que yo la perdonara. Solo quería que supiera que estaba tratando de cambiar. La guardé en una caja, junto con otras cartas antiguas. No sentí rabia. Sentí un peso menos en la espalda, como si, lentamente, las piezas que me habían quebrado se reacomodaran en una nueva forma. Una que no intentaba volver al pasado, sino aceptar el presente con todo su dolor y su belleza. Cristina me propuso que nos anotáramos en un curso de cerámica. Acepté. Quería usar las manos para algo que no fuera limpiar o cocinar. En el primer encuentro, el profesor nos hizo cerrar los ojos y modelar una figura sin mirar. Me salió una especie de casa torcida, con ventanas desiguales. Me reí. Cristina también, pero el profesor la miró y dijo: «A veces las casas más honestas son las que no son perfectas, porque muestran lo vivido». La llevé a casa, la puse en la repisa del living, y cada vez que Bianca la miraba, me decía: «Esa sos vos, abuela, inclinada por los años pero firme por dentro». Una tarde, mientras tomábamos té, Bianca me preguntó: «¿Te sentís feliz?». Tardé en responder. Porque la felicidad en mi caso no era euforia ni risas. Era silencio sin miedo. Era poder elegir qué hacer con mis días. Era escuchar música sin recordar gritos. Era cocinar sin que nadie me empujara. Era mirar a mi nieta y saber que había sembrado algo que iba a durar más que yo. «Sí», le respondí, «me siento viva. Y eso ya es mucho más de lo que tuve durante años». Nos abrazamos, lento, sin apuro, como quien entiende que cada segundo puede ser el último, pero también el primero de algo nuevo. Y así, con el paso lento del tiempo, con el olor del pan casero, con los sonidos de una casa en calma, empecé a vivir. No como madre, no como esposa, como Olinda, con nombre propio, con historia, con cicatrices visibles,
pero también con un alma que, por fin, respiraba sin culpa. El invierno comenzaba a retirarse, pero el frío aún se colaba por las endijas de la casa. Esa casa que ya no era solo un refugio físico, sino el símbolo de algo que me había sido arrebatado y que ahora, lentamente, reclamaba como mío. Me despertaba temprano. No por obligación, sino por costumbre. El silencio de las mañanas era distinto ahora. No era tenso, no estaba cargado de espera o miedo. Era un silencio limpio, lleno de pequeñas señales. El canto tímido de los pájaros, el goteo de la canilla que aún no había arreglado, el crujir de la madera bajo mis pasos. Ya no necesitaba esconder mis ruidos, ya no tenía que pedir permiso para existir. Bianca dormía hasta más tarde, pero cuando se levantaba, traía consigo esa energía suave y luminosa que solo tienen los que han decidido sanar. Se estaba preparando para presentar su primer libro, una antología de relatos inspirados en mujeres reales que habían vivido silencios profundos. Yo había leído algunos textos. No todos hablaban directamente de mí, pero en cada palabra reconocía una sombra, un eco, una verdad compartida. Me pidió que la acompañara a la editorial. Quería que conociera a la editora, una mujer joven, muy seria, de voz baja y ojos despiertos. Me saludó con respeto, sin condescendencia. Me ofreció un café, me preguntó sobre mi infancia, sobre los olores que recordaba de mi casa en el campo. Respondí sin apuro. Sentí por primera vez en años que mi historia importaba. Una tarde, mientras organizábamos cajas con libros y papeles, Bianca encontró una carpeta vieja. Dentro había recibos, cartas de amor amarillentas, dibujos de Tiago de cuando era niño, una receta escrita a mano por mi madre. Nos sentamos en el piso a revisarla. Cada papel era una puerta a un momento olvidado. Bianca leía en voz alta, comentaba, se emocionaba. Yo, por momentos, me reía. Por otros, sentía un nudo en la garganta. En uno de los sobres encontramos una fotografía rota. Era del día en que me mudé a la casa. Alfredo y Tiago estaban en la entrada, cargando cajas. Yo aparecía de espaldas, con un delantal y una trenza mal hecha. Bianca me miró y dijo: «Nunca te habían visto de frente». Guardé esa frase como un diamante. Cristina seguía visitándome cada miércoles. Se había vuelto una especie de ritual. Tomar té, hablar de todo y de nada, recordar tiempos lejanos, planear paseos que quizás nunca haríamos. Ella me traía recortes de diarios, me contaba chismes del barrio, me traía flores secas para poner en los frascos. Un día me dijo algo que me quedó resonando. ¿Sabes por qué no te quebraste? ¿Del todo? Porque aún tenías a alguien que te miraba con ternura, aunque fuera una sola persona. Eso basta. Era cierto, Bianca había sido ese faro. Pero también, con el tiempo, empecé a serlo para mí misma. Empecé a salir más. Volví a la biblioteca, del barrio, donde hacía años no ponía un pie. Me reencontré con libros que había leído de joven, novelas que me marcaron, poemas que había olvidado, historias que hablaban de mujeres valientes, aunque en su tiempo no se las nombrara así. Una bibliotecaria nueva, muy amable, me propuso dar una charla para otras mujeres mayores, sobre la memoria, la cocina, la identidad. Dudé, pero acepté. Preparé la charla con esmero. Llevé recetas escritas a mano, objetos antiguos, una pava de hierro que había sido de mi abuela. Hablé de la casa como un cuerpo, de cómo, a veces, se nos quita el derecho a habitar nuestros propios espacios, nuestros deseos, nuestras decisiones. Las mujeres me escuchaban en silencio. Algunas lloraban. Al final, muchas se acercaron a agradecerme. Una me abrazó y me dijo: «Yo también fui echada de mi propia vida, pero hoy, al escucharte, siento que puedo volver». Ese día,
Al volver a casa, me sentí liviana. No por haber sanado del todo, sino porque había compartido una herida. Y al hacerlo, ya no dolía igual. El día de la presentación del libro de Bianca llegó. Se hizo en una librería pequeña, acogedora, con luces cálidas y paredes llenas de estanterías hasta el techo. Bianca estaba nerviosa, pero firme. Vestía una blusa blanca y pantalones sueltos. Habló con el corazón. No leyó discursos. Contó cómo había nacido el libro, cómo cada historia era una forma de devolverle la voz a alguien que había sido callado. Me nombró. No como su abuela, como Olinda, una mujer que había sobrevivido a la deslealtad, al abandono, al silenciamiento, y que había tenido el coraje de reconstruirse desde los escombros. Cuando terminó, el aplauso fue largo, no solo para ella, también para lo que representábamos. Después del evento, se acercó una mujer de unos 40 años. Se presentó como psicóloga. Me dijo que trabajaba con mujeres en situación de violencia emocional, que muchas veces el daño no venía con golpes, sino con frases suaves, con desprecios sutiles, con ausencias disimuladas. Me pidió permiso para usar mi historia, con seudónimo, en sus talleres. Le dije que sí, porque entendí que si algo bueno podía salir de tanto dolor, era compartirlo para que otras no lo vivieran en soledad. A los pocos días, recibí una carta certificada. Era de un estudio jurídico. Me preocupé, pero al abrirla, descubrí que era una notificación de la finalización del acuerdo judicial con Tiago. La causa se cerraba oficialmente. No habría juicio. No habría más instancias legales. Solo silencio. Bianca me abrazó al leerla. No como quien celebra un triunfo, sino como quien despide un fantasma. Ahora sí, abuela. Ahora es todo tuyo. Y tenía razón. La casa, la vida, el presente, todo era mío. No porque lo dijera un papel, sino porque yo había decidido habitarlo. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché el timbre. Era Patricia. No con cara de reproche, ni con exigencias. Venía con una carpeta en la mano. Me pidió pasar. Dudé, pero dejé la puerta entreabierta. Se sentó en la cocina. No tocó nada. No pidió té. Solo puso la carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de mensajes, audios, recibos y una carta escrita a mano. Me explicó que estaba recopilando pruebas para cerrar sus propias heridas, que había descubierto cosas de su infancia que había enterrado, cosas que la habían convertido en la mujer que me lastimó. No buscaba justificación, solo entendimiento. Leí parte de la carta. Hablaba de miedo, de inseguridad, de una necesidad enfermiza de control. Al final decía: no espero que me abraces, pero agradezco que sigas viva, porque mientras sigas viva, aún puedo aprender de vos. No respondí en el momento. Le ofrecí un vaso de agua. Se lo tomó en silencio. Se fue sin esperar perdón. Y eso, paradójicamente, me alivió. Esa noche me senté en mi sillón favorito, ese que había rescatado del fondo del galpón. Me envolví en una manta tejida. Puse música suave. Cerré los ojos. Pensé en mi madre, en cómo cocinaba sin recetas, en cómo me enseñó a coser con los restos de telas, en cómo lloraba en silencio cuando nadie la veía, y me prometí que yo no iba a irme de este mundo así, que mi historia no se apagaría sin ser contada, porque aunque el mundo quiera hacerte creer que tu voz no importa, hay siempre alguien que necesita oírla para entender la suya. Y mientras pensaba eso, sentí los pasos de Bianca bajando las escaleras. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Me tomó la mano. Y en ese gesto supe que no estaba sola, que nunca más lo estaría. Las semanas que siguieron fueron extrañamente tranquilas. No había sobresaltos, ni mensajes inesperados,
ni miradas amenazantes desde la vereda de enfrente. Era como si el universo por fin hubiese decidido concederme una tregua, una paz densa, nueva, un silencio que no dolía. Cristina decía que era el efecto después de la tormenta, ese momento en que no sabes si confiar en la calma o prepararte para la próxima ráfaga. Pero yo no quería vivir con miedo. Me repetía cada mañana que la vida que tenía ahora no era un préstamo, era mía. Un sábado cualquiera, mientras regaba las plantas del patio, esas que revivieron conmigo, vi a Bianca sentada en el pliemnociastiola umbral de la cocina, escribiendo en su cuaderno con tapa azul. Ese cuaderno ya era parte de ella, como una extensión de su voz. La observé un rato, en silencio. Tenía los pies descalzos, el pelo recogido con un lápiz y una expresión entre melancólica y luminosa. Me acerqué despacio. No quería interrumpir, pero ella levantó la mirada y dijo algo que me desarmó. Estoy escribiendo sobre vos, sobre cómo no te volviste piedra cuando todos quisieron convertirte en estatua. No supe qué responder. Me senté a su lado. Compartimos un mate tibio. Le pregunté si creía que realmente había cambiado tanto. Ella no lo dudó. No cambiaste, te descubriste, y eso es más poderoso. A la noche, mientras preparaba una sopa espesa, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Mamá, necesito hablar con vos. Estoy afuera. Me temblaron las manos, no por miedo, por algo más extraño. Una mezcla de compasión, agotamiento y algo muy parecido a la curiosidad. Salí al porche. Tiago estaba parado al lado del auto, más flaco, con ojeras marcadas y una bolsa en la mano. No traía soberbia, no traía ira, solo una expresión vencida, como quien se ha mirado en el espejo y ya no se reconoce. ¿Puedo pasar?, preguntó casi en un susurro. No, pero podemos hablar acá. Se quedó de pie, como dudando. Luego se sentó en el borde de la escalera. Yo también. Había una distancia entre nosotros, literal y simbólica. Una distancia que no podía cerrarse de golpe. Sé que hice todo mal, dijo sin mirarme directamente. Que dejé que Patricia me envenenara, que te solté la mano cuando más me necesitabas. Pero no fue solo eso. Te fallé porque siempre creí que ibas a estar, que tu amor era eterno, incondicional, automático. No hablé. Lo dejé continuar. A veces, la verdad necesita salir sin ser interrumpida. Me contaron que diste una charla en la biblioteca, que hablaste de vos, de tu historia, y me di cuenta de que yo nunca te escuché. Nunca te pregunté cómo te sentías, qué querías, qué soñabas. Solo te usé, como si fueras parte del mobiliario de mi vida. Me miró por fin. Tenía los ojos enrojecidos. No vengo a pedirte que me perdones. Solo quiero que sepas que me duele y que si un día querés, si un día podés, me gustaría que me cuentes tu versión, la historia según vos. Me levanté despacio. Le dije que me alegraba que hablara así, que no sabía si podía perdonarlo aún, pero que valoraba que viniera sin máscaras. Le ofrecí una sopa. Dijo que no quería entrar todavía, que solo necesitaba saber que yo estaba dispuesta a verlo como un ser humano, no como el hijo perfecto, no como el traidor, solo como alguien intentando reparar. Se fue sin abrazos, sin promesas, pero se fue más liviano, y yo también. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin sobresaltos, sin soñar con puertas cerradas o con bolsas en la calle bajo la lluvia. Me desperté al amanecer y me encontré sonriendo. Cristina llegó al día siguiente,
con una noticia inesperada. La habían invitado a participar de una exposición de cerámica en una ciudad vecina. Me propuso acompañarla. Un viaje corto, 2 días. Dudé. Parte de mí se sentía culpable por alejarme, aunque fuera por poco tiempo. Pero ella insistió. «Tenés que salir, Olinda. Tenés que ver el mundo con estos nuevos ojos que tenés. No sos la misma. Y el mundo tampoco es el mismo sin vos». Acepté. Armé una valija pequeña. Bianca me preparó una bolsa con libros, un cuaderno y un frasco con té de lavanda. Me despidió con un abrazo largo. «Disfruta, abuela, que la vida no es solo sobrevivir». El viaje fue breve, pero transformador. Cristina me presentó a otras mujeres que trabajaban el barro como si moldearan su historia. Me enseñaron técnicas, compartimos risas, silencios cómodos, miradas que no juzgaban. Dormí en una habitación con sábanas limpias, ventanas grandes, y desperté con el canto de los gallos. Escribí en el cuaderno de Bianca. Escribí cosas que no sabía que tenía guardadas. A la vuelta todo me parecía distinto. La casa, los muebles, las fotos, como si en mi ausencia hubieran recuperado su verdadero color. Bianca me recibió con una cena simple y una sonrisa inmensa. Y luego me dio una noticia. Me ofrecieron publicar otro libro. Esta vez, solo con tu historia. Pero quiero que lo escribamos juntas. No supe qué decir, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Asentí, porque entendí que esa era mi segunda vida. No una continuación, una vida nueva, donde mi voz era protagonista. En los días siguientes, empezamos a trabajar en el libro. Nos sentábamos en la cocina con tazas de café y galletas de avena. Hablábamos de todo. Yo contaba, ella escribía. Me hacía preguntas profundas. ¿Cuál fue tu primer miedo? ¿Cuándo supiste que ya no eras feliz? ¿Qué cosas no te animaste a decir nunca? A veces nos reíamos, otras llorábamos, pero siempre seguíamos. Una tarde le mostré algo que había guardado por años. Una carta que Alfredo me escribió antes de morir. En ella me pedía perdón por no haberme defendido más, por haberme dejado sola con las decisiones, por haber creído que criar a un hijo era suficiente sin enseñarle a respetar a su madre. Bianca la leyó en silencio. Luego dijo: «Vos siempre fuiste generosa con los que no lo merecían. Ahora te toca serlo con vos». Esa frase me quedó resonando. Por días, un domingo mientras barría el patio, llegó Patricia. Otra vez, sin cita, sin aviso. Venía distinta, más austera, sin maquillaje, con un libro en la mano. Me lo extendió. Era una edición subrayada del libro de Bianca. Me dijo que lo había leído 2 veces, que al principio se sintió ofendida, luego confundida y finalmente conmovida. Me pidió sin rodeos que la dejara asistir a la próxima charla en la biblioteca. «No quiero hablar, solo quiero escuchar, porque me cansé de mi propia voz». Le dije que sí, no porque confiara, sino porque entendí que su presencia ya no me afectaba igual, que no tenía poder sobre mí. La charla fue especial. Más de 50 personas, mujeres, hombres, jóvenes, mayores. Hablé con libertad, no me tembló la voz. Conté lo que había callado toda mi vida. Sentí los aplausos como una caricia. Al terminar, vi a Patricia llorando en silencio, sentada en la última fila. No se acercó, no hizo escándalo, y eso me bastó. Esa noche, mientras tomaba una infusión caliente, abrí el cuaderno de Bianca y escribí algo que sentí que era el cierre de un ciclo. Me llamo Olinda. Fui madre, esposa, cuidadora. Fui silencio, sombra, resignación. Pero también fui raíz, abrigo, fuego. Hoy elijo ser voz. No para gritar, para contar. Porque hay verdades que,
al ser dichas, sanan no solo a quien las pronuncia, sino también a quien las escucha. Cerré el cuaderno, apagué la luz, dormí con la ventana abierta, sin miedo a la lluvia. Las semanas posteriores a esa última charla en la biblioteca marcaron algo invisible pero innegable, un antes y un después. No era solo que las personas me miraban diferente por la calle, era la manera en que yo caminaba por ella. Ya no bajaba la vista. Ya no apretaba las llaves en el bolsillo como si fueran armas. Caminaba con los hombros rectos, sin prisa pero con firmeza. Sentía que, por primera vez en años, mi historia no era un murmullo relegado a los márgenes, sino una voz viva que merecía ser escuchada. Bianca y yo terminamos el manuscrito del libro. Lo titulamos Lo que callan las madres. No fue una decisión impulsiva. Pasamos horas buscando un nombre que no vendiera dolor, sino que lo abrazara. Que no gritara desde la portada, pero que tampoco pidiera permiso para existir. Cuando lo enviamos a la editorial, Bianca me abrazó y dijo: «Ahora sí, abuela. Todo lo que te quisieron arrebatar, lo transformaste en memoria». El día que la editorial confirmó la publicación, ella lloró, yo no. Me quedé en silencio, mirando una taza que había sido de mi madre. Pensé en ella, en cómo nunca se atrevió a alzar la voz, en cómo vivió muriendo en cuotas, y pensé en mí, en todas las veces que estuve a punto de repetir su historia, pero también en el momento exacto en que decidí romper con eso. Una tarde cualquiera, mientras acomodaba ropa en el armario, encontré una caja con cosas de Tiago. No la había abierto desde que me mudé de regreso a mi casa. Había dibujos de su infancia, cartas que me escribía desde el campamento, una foto rota donde aparecíamos los tres, él, Alfredo y yo, en la playa. Me quedé mirándola mucho rato, no con tristeza, sino con un tipo de ternura áspera, realista, como si pudiera abrazar el recuerdo sin permitir que me encadenara. Esa noche Tiago me escribió: «¿Puedo pasar mañana con Bianca a tomar un té?». Respondí que sí. A la mañana siguiente preparé bizcochos caseros, como los que hacía cuando él era chico. Bianca llegó primero. Venía contenta. Me dio un beso. Me ayudó con la bandeja y dijo que Tiago vendría con ella, pero que no sabía cómo comportarse. «Está como en penitencia», dijo medio en broma. «No sabe si pedir perdón o quedarse callado». «Que venga como pueda», le respondí. «Yo ya no espero nada. Pero tampoco cierro la puerta a lo que venga con verdad». Tiago llegó unos minutos después. Se lo notaba tenso, pero distinto. Menos a la defensiva. Traía una planta pequeña en las manos. «Para el jardín», dijo. La acepté, sin exagerar gestos, sin teatralizar. Nos sentamos los tres en la mesa del patio. Hablamos del clima, de libros, de recetas, y en un momento, como al pasar, Bianca preguntó: «Papá, ¿vos sabías que mamá le dijo a la abuela que se fuera en plena lluvia y le dejó la bolsa afuera?» Tiago se quedó quieto. Bianca lo miró con franqueza. Yo también. No para herirlo, sino para invitarlo a no seguir eligiendo el silencio cómodo. «Sí», respondió bajando la vista. «Lo supe después, me lo dijo ella. Y también me dijo que fue por impulso, que estaba saturada. Pero yo no hice nada, ni siquiera la llamé para ver si estaba bien. Porque, en el fondo, me convenía no enfrentarme. No quería conflicto, pero lo que hice fue peor. Fue elegir la cobardía». Nadie habló por un instante. Solo se escuchaban los pájaros y el ruido leve de las hojas. Luego, Tiago levantó la mirada y dijo: «Yo no soy esa persona. O al menos, no quiero serlo más». Bianca puso una mano sobre la mía. Su gesto fue claro. No había perdón fácil, pero sí un deseo de que las cosas cambiaran de verdad.
Después del té fuimos al jardín. Plantamos juntos la flor que Tiago había traído. Era una dalia, de esas resistentes que florecen a pesar del clima. Al cavar el hoyo, él me dijo algo que no olvidaré. Yo no sé si vamos a reconstruir todo, pero quiero empezar por dejar de destruir. Asentí. No prometí nada, pero sentí que algo en mí también se aflojaba. Días después, Patricia apareció nuevamente, esta vez con una expresión que no supe leer. No venía a confrontar, tampoco a reconciliar. Traía una carpeta en la mano. «Esto es el trámite del divorcio», me dijo. No por lo que pasó, sino porque me di cuenta de que estoy rota, Olinda, de que todo lo que hice fue por miedo, a perder el control, a no ser suficiente, a repetir mi historia. Se sentó en la silla del porche. Me miró con una sinceridad desarmante. «Vos no me vas a perdonar, y no te pido eso, pero quiero que sepas que entendí que yo fui el espejo que distorsionó tu imagen frente a tu propio hijo, y que eso no tiene reparación, pero quizás sí pueda tener una consecuencia distinta». Le agradecí que hablara así. Le ofrecí un té. Lo aceptó. Charlamos casi una hora, no sobre el pasado, sino sobre lo que ella planeaba hacer. Me dijo que quería empezar a estudiar psicología, que había empezado terapia, que le costaba, pero que estaba comprometida. Cuando se fue, sentí que algo se había cerrado definitivamente. No desde el rencor, sino desde la conciencia de que, a veces, dejar ir también es un acto de amor propio. Esa noche Bianca me propuso un proyecto, una serie de charlas itinerantes por pueblos del interior, llevando nuestras historias a mujeres que no tienen voz. Le dije que sí, no sin miedo, pero con entusiasmo. «¿Y si nadie viene?», pregunté. «Vendrán las que tienen que venir. Y si es una sola, ya valió la pena». El primer viaje fue a un pueblo pequeño, perdido entre cerros. Hablé en una biblioteca, diminuta, con estanterías viejas y sillas desparejas. Había solo 7 mujeres, pero cuando terminé, una de ellas se me acercó y me dijo: «Pensé que era la única. Gracias por mostrarme que no». En el segundo viaje, fueron 15. En el tercero, más de 30. En cada pueblo, me esperaba una historia distinta, pero con el mismo fondo. Mujeres acostumbradas a callar, a cargar, a resistir sin que nadie lo note. Yo las miraba y me veía en ellas, pero también veía la posibilidad de un cambio. Una noche, después de una charla en una escuela rural, Bianca me abrazó, fuerte. Estábamos en una habitación modesta, compartiendo una cama. «Sos la mujer más valiente que conozco», me dijo sin buscar aplausos ni gestos dramáticos. «Yo solo sobreviví», respondí. «No», me corrigió. «Sobrevivir es quedarse quieta. Vos elegiste moverte». Ese comentario me atravesó, porque era cierto. Por años creí que aguantar era sinónimo de fuerza, pero entendí que la verdadera fortaleza es elegir el movimiento, aunque duela, aunque te deje sola, aunque te exponga. Al regresar, encontramos una carta en la puerta. Era de Tiago. Decía que había leído el manuscrito completo del libro, que lloró, que se enojó, que se vio reflejado en partes que le daban vergüenza, pero que, sobre todo, agradecía, porque por primera vez entendía de verdad quién era su madre. En el último párrafo, escribió: «Ojalá hubiera tenido el coraje de escucharte antes, pero ahora que lo hice, no quiero seguir siendo sordo. Quiero estar como hijo, como padre, como hombre que aprende». Guardé esa carta en mi mesita de noche, no para leerla todos los días, sino para recordarme que, a veces, el tiempo no repara, pero sí permite que la verdad eche raíces.
Una mañana, mientras tomábamos café en la galería, Bianca me preguntó: ¿qué sentís cuando ves todo lo que construiste desde que volviste? Tardé en responder, porque no era fácil resumir lo que se siente al recuperar la voz después de tanto tiempo. Siento que, por fin, vivo en mi propia casa. Pero no hablo de paredes, hablo de mí, y sonreí. El día que el libro fue publicado, no hubo fiesta. No hubo presentación con luces ni entrevistas en televisión. Lo presenté en el centro cultural del barrio, con sillas de plástico, una jarra de limonada y la presencia de quienes realmente importaban. Cristina estaba allí, con un vestido de flores, aplaudiendo desde la primera fila. Bianca me sujetaba la mano, como si estuviéramos por cruzar un puente invisible entre el pasado y lo que venía. Tiago llegó tarde, pero llegó. Se sentó al fondo, en silencio, con la cabeza baja. Cuando leyeron mi nombre en voz alta, no lo celebró. Cerró los ojos, como si doliera, como si, por fin, entendiera todo el peso de lo que había elegido ignorar. Leí un fragmento, no uno de los más dramáticos, sino uno simple, donde hablaba de una tarde en la que me quedé sola en casa, con la sopa enfriándose sobre la mesa, mientras los tres, Tiago, Patricia y Bianca, salían a cenar sin mí. Un olvido más. Uno de tantos. Pero lo narré como quien reconstruye una ruina con ternura. Sin rencor. Solo verdad. Al terminar, hubo aplausos. No de euforia, sino de reconocimiento. El tipo de aplauso que no busca levantar el ánimo, sino decir: te escuchamos, no estás sola. Después de la presentación, Bianca me abrazó largo rato. Luego se acercó Tiago, con pasos vacilantes. No traía flores ni palabras grandilocuentes. Solo dijo: gracias por escribir esto y por no borrarme, aunque a veces me lo merecía. Asentí. Porque no hacía falta más. Porque no se trata de indulgencia, sino de comprender que el otro también es víctima de una cadena que no comenzó con nosotros, pero que sí podemos elegir romper. Durante los meses siguientes, el libro se convirtió en algo inesperado, una especie de llave, no solo para mí, sino para muchas mujeres que comenzaron a escribir sus propias historias. Me llegaban cartas, mensajes, dibujos, incluso audios de voz donde alguien con tono tembloroso decía: yo también viví eso. Gracias por contarlo. Una de esas voces me conmovió especialmente. Era una mujer de 72 años. Decía: estoy escribiendo esto a mano porque no sé usar bien el teléfono. Solo quiero decirle que, después de leer su libro, me animé a decirle a mi hija que no quiero que me hablen como si no existiera. No grité, solo lo dije, pero me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Guardé esa carta en una cajita de madera donde solía tener los botones de coser. Cada vez que la abría me recordaba que todo dolor, cuando se nombra, deja de ser prisión para transformarse en testimonio. Con el paso del tiempo, las visitas de Tiago se hicieron más frecuentes. No venía por obligación, venía por deseo, por reconstrucción. A veces traía pan, otras una película vieja para ver conmigo. Nos sentábamos en el sofá, en silencio, como si estuviéramos reescribiendo nuestra historia sin palabras. Una tarde me trajo una foto enmarcada. Era la misma de la playa, aquella que había encontrado rota en la caja, pero restaurada, no perfecta. Se notaban las marcas del pegamento, pero eso la hacía aún más real. La mandé a arreglar, no para fingir que no se rompió, sino para recordarnos que, a veces, lo reparado vale más que lo nuevo. Me dijo. La colgué en el pasillo, justo al lado del espejo donde solía evitar mirarme. Ahora me veía todos los días. No por vanidad,
sino para recordarme que existo, que estoy, que valgo. Patricia se mudó a otra ciudad. Su partida fue silenciosa. No hubo escenas, solo un mensaje. Gracias por soportar tanto. Sé que no fui justa. No respondí, no por desprecio, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Algunas heridas se cierran cuando dejan de doler al nombrarlas. Cristina se convirtió en una especie de hermana tardía. Compartíamos caminatas, cafés, risas. Ella también comenzó a escribir. Relatos breves, llenos de humor ácido y sabiduría. En uno de ellos escribió: «La mujer que sobrevive es fuerte, pero la que florece después de ser cortada, esa es indestructible». Le dije que eso debía ir en la contratapa de mi próximo libro, porque sí, ya trabajaba en otro, no por ambición, sino porque entendí que narrar no era solo un acto creativo, era una forma de sanar. Bianca se fue a estudiar a la capital. Le ofrecieron una beca completa por el trabajo que hizo junto al libro. Se fue entre lágrimas y promesas, de videollamadas, y cumplió. Cada domingo me llamaba. Me contaba sobre sus clases, sus lecturas, sus ideas para talleres con otras chicas. Era una llama viva, una que había nacido en medio del abandono, pero que nunca dejó de arder. Antes de irse, me dejó una carta en la mesita de luz. Decía: «Abuela, tu historia me salvó la vida, pero más que eso, me enseñó a no tener miedo de vivirla a mi manera. Sos mi raíz y mi faro. No te apagues nunca. Te amo». Lloré al leerla, como pocas veces lo había hecho, no por tristeza, sino por la certeza de que todo el dolor, la soledad, las noches interminables, habían tenido sentido. Porque de ese barro nació algo hermoso. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, una vecina me llamó desde la vereda. Me dijo que había leído sobre mí en un blog, que le impactó, que nunca pensó que esa señora callada que pasaba con su carrito de compras tuviera una historia tan fuerte. Le sonreí, le ofrecí té, se quedó. Hablamos horas, me contó la suya, y en ese gesto descubrí que todas las casas guardan una novela no escrita y que todas las mujeres tienen una historia que, si se atreven a contar, puede salvar a otra. El último capítulo del segundo libro lo titulé «Las mujeres que vuelven a casa», porque eso fue lo que sentí, que, más allá de la estructura, del techo o de las paredes, había regresado a mí. A la mujer que alguna vez soñó, que luego se apagó, que después resistió y que finalmente eligió vivir una noche en Minneapolis, un evento de lectura en un teatro pequeño. Me llamaron al escenario. Había mujeres de todas las edades. Algunas venían con sus madres, otras con hijas, otras solas. Me temblaban las manos. Pero cuando tomé el micrófono, dije algo que no había planeado. Salió del alma. No escribí para vengarme, ni para llorar. Escribí para recordarme y para recordarles que nuestras voces no son ruido, son historia, son legado, y merecen ser escuchadas sin pedir permiso. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos, y en medio de esa multitud vi a Tiago, con los ojos brillantes, aplaudiendo de pie. No por obligación, sino por respeto, por amor. Esa noche me acosté con la ventana abierta. Escuché el viento, el canto de un grillo, y sentí paz. No todo estaba resuelto. Algunas cosas seguían rotas, pero ya no dolían, porque había elegido verlas, nombrarlas y vivir con ellas. Y mientras cerraba los ojos, recordé esa frase que mi madre me decía cuando niña, antes de dormir. «El mundo es ruidoso, hija, pero vos aprendé a escuchar el susurro de lo que importa». Ahora lo entendía. Ahora por fin
Lo vivía y dormí. En paz, en casa, en mí.